Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Médico, el video podcast de la Fundación Valle de Lili. Mi nombre es Juan Sebastián Toro, soy radiólogo intervencionista de la Fundación Valle de Lili. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy común y muy importante. Vamos a hablar de la miomatosis uterina, la cual es una enfermedad que afecta a múltiples mujeres alrededor del mundo. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a las diferentes redes sociales para aprender más de salud. Conmigo están dos grandes especialistas sobre el tema. Voy a dar paso para que se presenten. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Piñero, soy ginecólogo de la Universidad del Rosario, trabajo hace 23 años con la fundación, soy cirujano endoscopista y trabajo con dolor pélvico. Hola, yo soy Alfonso Holguín, soy el jefe del departamento de imágenes diagnósticas y la mayoría del tiempo estoy desempeñándome como radiólogo intervencionista. Bueno, doctor Piñeros, para hacer una introducción de este tema, ¿por qué no le contamos al público un poco realmente cuando hablamos de miomas uterinos a qué nos referimos? Es una condición, Sebastián, en la que en general todas las mujeres, aunque hay cierto tipo de comunidades desde el punto de vista genético, desde el punto de vista racial, que pueden estar un poquito más afectadas por esta condición, es una situación que sucede en el útero de muchas mujeres en general y que cuando se hace visible, cuando se conoce, se determina el diagnóstico, está asociado básicamente a algunos tipos de variables. Uno, el sangrado, muy importante por cierto, porque desafortunadamente en la población femenina el tener la menstruación pareciera que bajo cualquiera de las circunstancias es una condición que se es determinada como normal. Y ojo, a veces se normaliza en condiciones que no son adecuadas y que son patológicas. En cuanto a esta situación, la miomatosis es una de las principales causas en esto de los sangrados anormales. La segunda condición es el dolor. Son masitas que se empiezan a formar en la matriz o útero de las mujeres y que cuando en algunos casos empiezan a ser múltiples, generan peso, generan volumen, aumentan de tamaño el órgano y pueden empezar a generar también un dolor tipo peso, un dolor distensión a nivel de la pelvis o el abdomen, que acompañado con el sangrado son las dos causas o las dos sintomatologías más frecuentes. Y por supuesto intervienen en lo que es la parte reproductiva. Los miomas cuando están interviniendo en todo el espesor o en todo el volumen del útero, podrían llegar a afectar la posibilidad de que una mujer a largo plazo pueda desarrollar embarazos normales. Es decir, puede aumentar el riesgo de abortos recurrentes y en algunos casos hace un poco más difícil la parte de la fertilidad. Y en esos tres variables estamos viendo la presencia de esta condición que determinamos leiomiomatosis. Nódulos que son parte del mismo tejido del útero, que estimulados por las hormonas de la mujer, los estrógenos en particular, pueden llegar a generar nuditos que empiezan a crecer, aumentar de tamaño y dependiendo de su localización pueden generar aumento de volumen, presencia de dolor o evidentemente cuando son muy internos en la cavidad uterina, allí donde en algún momento podría alojarse o nos hemos alojado todos durante la concepción y el crecimiento in útero, en esa cavidad puede generar también sangrado. Esta es una situación que 3 de cada 10 mujeres podría llegar a estar en general padeciendo. En algunos casos, como les mencionaba, dependiendo del tipo de raza, dependiendo del tipo de condición genética, a veces estas enfermedades se transmiten más fácilmente en algunos tipos de familias. Pueden llegar a afectar a una mujer incluso desde una etapa muy joven e interrumpir, alterar alguna de las condiciones que hemos mencionado en cuanto al dolor, en cuanto a la hemorragia o en cuanto a la fertilidad. Esta condición usualmente se va al médico, se conoce por una imagen diagnóstica. El gol estándar normalmente para este tipo de patologías es una ecografía. Y allí una sociedad internacional que se denomina la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha tratado de estandarizar según la localización, el compromiso que hay del órgano, una clasificación para establecer cuáles de esos elementos con esas masitas podemos llegar a intervenir en algún momento quirúrgicamente, médicamente o evidentemente, como casi siempre sucede, es terminar llegando al quirófano para extraer todo el órgano, hacer lo que denominamos una histerectomía. En general, eso es como lo que en términos
podríamos conocer muy superficialmente en lo que es la miomatosis. La condición per se, solo en menos de un 1% se puede terminar convirtiendo en maligna y normalmente esta condición pasa desapercibida en una gran mayoría de mujeres, solamente en algunos casos, dependiendo del tiempo que la hayan afectado a la paciente o el momento en que ella se encuentre, bien sea, como decíamos, en búsqueda de un embarazo o en una situación donde haya sintomatología de sangrado o dolor, vamos a descubrirla cuando se presente o se lleve a una ecografía. Otras imágenes diagnósticas, por supuesto, también pueden llegar a mejorarla y eso creo que sabe mucho más nuestro colega el doctor Olin. Hablando un poco de esa parte del diagnóstico, doctor Holguín, digamos que le llega a la consulta al doctor Piñeros la paciente con la sintomatología descrita, tenemos esa sospecha de que puede serlo. ¿Cuál sería el siguiente paso diagnóstico? ¿Con qué imagen podríamos sentirnos un poco más tranquilos para hacer ese diagnóstico? Bueno, es muy importante lo que dice el doctor Torre. Esto es un tratamiento que nosotros lo hacemos multidisciplinario. Aquí en la Fundación Valle de Lili siempre lo hacemos en conjunto los ginecólogos con los radiólogos intervencionistas para tomar la decisión, obviamente junto a la paciente, de si este es el procedimiento que debemos realizar. Entonces, la mayoría de las pacientes nuestras tienen su cita con el ginecólogo y vienen referidas hacia nosotros a la consulta de radiología intervencionista, donde discutimos las posibilidades de tratamiento y las posibilidades de diagnóstico. Con la paciente tomamos la decisión de cuál es el mejor método diagnóstico, el mejor método de tratamiento en ese momento para realizar a la paciente. Entonces, una vez hemos analizado la consulta y analizado si es candidata a realizarse el procedimiento de la embolización de miomas, nos gusta tener un estudio de resonancia magnética. Un estudio de resonancia magnética es un poco superior a la ecografía transvaginal, en la cual ya hemos hecho el diagnóstico de los miomas y hemos hecho todo, pero la resonancia magnética nos permite diferenciar si hay algún otro tipo de patología, no solo del útero, sino también a nivel de los ovarios, pensar si hay un tumor o hay alguna otra causa de este dolor o de este sangrado y poder estar 100% seguro de lo que vamos a realizar va a ser efectivo. Ya pues también podemos hacer pruebas hormonales y podemos hacer pruebas de embarazo antes de hacer el procedimiento, pero básicamente después de la ecografía transvaginal se puede, en algunos casos y la mayoría de los casos nosotros lo solicitamos una resonancia magnética de pelvis con gadolinio, que es el medio de contraste. Muchas gracias. A mí me llama la atención pues es que aquí en la Fundación estamos también haciendo consulta externa a los radiólogos intervencionistas. Afortunadamente tenemos siempre el apoyo de otros especialistas al lado y lo que decía el doctor Holguín, podemos tener la fortuna de hacer un manejo multidisciplinar en un tiempo pues, real con el paciente y conjunto al médico. Y me llama mucho la atención que a veces nos llegan a la consulta, no sé si al doctor Piñero le ha sucedido también al doctor Holguín, que llegan los pacientes con el diagnóstico, con la sintomatología clara y llegan diciendo, doctor, me habían sugerido sacarme el útero, pero me encuentro que hay otro tipo de procedimiento mínimamente invasivo, con menos riesgo de complicaciones, y nos plantean incluso a veces los pacientes estos procedimientos, porque se han dado cuenta pues por redes, porque han leído ellos mismos. Entonces, la pregunta para el doctor Piñeros es, ¿qué tan frecuente tienen que llegar esos pacientes realmente a cirugía? ¿Y cuáles definitivamente podrían pasar a un procedimiento mínimamente invasivo como es el que estamos hablando el día de hoy? Una de las causas de empezar a unir y a generar este grupo es que muchas mujeres tienen una concepción muy clara de que en su integridad corporal el llevarlas a la histerectomía a muchas las puede llegar a afectar y hacer sentir que algo les falta. Y evidentemente es una condición que muchos de nosotros, no solo como profesionales, sino como hombres, podemos pasar por alto. Y en realidad eso hace parte, para muchas de ellas, probablemente no todas, pero para muchas de ellas como parte de su identidad como mujer.
Entonces, a pesar de que se les menciona que a menos que la condición, por ejemplo, que evidentemente lleva a una situación quirúrgica como es el caso de las neoplasias o los tumores, el cáncer, que evidentemente corresponde a otros de nuestros colegas el manejo, como son los oncólogos. Y nosotros cuando hay patología benigna, en ese caso dentro de esa patología de los miomas, planteamos alternativas. Y dentro de esas alternativas incluso vienen desde lo que se ha obtenido en la experiencia con los medicamentos como parte de una terapia farmacológica, así como ha sucedido con la cirugía endoscópica, como la que realizo yo, que es una de las vías para poder obtener en algunos casos la posibilidad de extraer las lesiones sin tener que extraer en completo el útero, para seguramente a futuro buscar la posibilidad de un embarazo en algunas de las pacientes jóvenes. Y evidentemente en algunos casos muy puntuales donde el volumen que tienen las lesiones hace muy difícil poder extraer una o varias de ellas, sino que ya el compromiso es muy severo a nivel del útero. Otro de los compromisos muy importantes a veces es de la afectación que tienen la gran mayoría, como les decía anteriormente, que es el sangrado, patología que definitivamente conlleva a una anemia crónica en muchísimas mujeres que hoy por hoy que normalizan sus menstruaciones abundantes como normales y llevan a patologías severas desde el punto de vista cardiovascular y a largo plazo un deterioro en lo que es el desempeño desde el punto de vista económico, laboral, familiar, etcétera, y la patología de la anemia crónica, pues nos damos cuenta que hay que intervenir a estas pacientes y una de las maneras de poderlas intervenir rápidamente es la intervención a través del radiólogo buscando la embolización de estos miomas. Esta es una de las alternativas que nos ha brindado una respuesta muy rápida, sin tener que ser estrictamente la extirpación total del órgano, sobre todo en condiciones de pacientes jóvenes en donde a futuro se les puede brindar la posibilidad que quieran buscar sí o no un hijo. Y esa posibilidad pues a veces no se considera en el momento de la emergencia, de la urgencia, cuando la paciente acude con unos sangrados masivos y tenemos la patología ya previa de los miomas que de pronto ellas por X o Y razones administrativas, personales, familiares, lo que sea, han pospuesto y no han tomado una decisión en hacer algo. Estas patologías usualmente aumentan toda su sintomatología y conllevan a un mayor deterioro de la paciente. Allí es muy importante y fundamental. A veces muchos pacientes hospitalizados los consultamos a ustedes o en pacientes que nos llegan por urgencias o al consultorio, que podamos hacer rápidamente la intervención en ellas. Entonces vimos que la parte de intervención en la parte de patología miovascular, intervención mínimamente invasiva como es la embolización, era muy efectiva para controlar hemorragia. Y eso es una de las principales cosas que empezamos a manejar en aquel momento. A posteriori vimos que tanto lo mismo como hacer la miomectomía podría ser en algún momento intervenir otro tipo de patologías, pero también estas de miomas cuando a futuro todavía teníamos la duda de si esta paciente iba o no de pronto a tener la posibilidad de buscar un embarazo o simplemente aunque ya tuviera claro eso, no quisiera que la solución fuera extirpar por las razones que les explicaba hace un momento. Una cosa que quería complementarte. Yo quería explicarles que nosotros somos radiólogos intervencionistas. Eso muchas pacientes los pacientes a veces no saben qué es un radiólogo intervencionista. Nosotros hacemos la parte de diagnóstico como radiólogos en imágenes, pero también hacemos una subespecialización en radiología intervencionista. ¿Qué es esto? Esto es la parte de tratamiento mínimamente invasivo que lo hacemos bajo imagen. Y lo que quiero mencionar es que nosotros también hacemos consulta, como hacen consulta los ginecólogos o los cirujanos, y esta ha sido la manera de que las pacientes se acerquen a nosotros, porque muchas pacientes llegan preguntando por esta opción que la han leído en internet o que les ha comentado el ginecólogo o que les ha comentado una amiga, que muchos de estos pacientes llegan es por el voz a voz. Entonces, pues esa consulta existe y nosotros estamos listos para atender a los pacientes y esta es la parte terapéutica, digamos, de la radiología. Entonces, también existe. Muchas gracias, doctor Urín. En esa línea, para explicar un poquito, y gracias por esa explicación inicial de qué somos los radiólogos intervencionistas, a qué nos dedicamos y qué hacemos.
¿Por qué no le explicamos un poco al público, cuando hablamos de embolización y ya metiendo un poquito en materia, qué es embolización? ¿Cómo le explicamos a los pacientes eso en términos sencillos? Ok, el término embolización, el término médico, embolización, a lo que se refiere es a ocluir el flujo sanguíneo de una arteria o de una vena que está llegando a un sitio específico, bien sea a un órgano que necesitamos obstruir el flujo, a un sangrado activo que esté sangrando por un trauma, un paciente que esté sangrando porque se golpeó, porque una puñalada, algo, podemos entrar nosotros mínimamente invasivo a través de las arterias o las venas y llegar hasta el sitio del sangrado y ocluirlo, ese es embolizarlo. Cuando hay tumores, tanto benignos como malignos, también podemos llegar al sitio donde está el tumor y ocluir el flujo sanguíneo de manera que lo que hacemos es que no le llegue más sangre a ese tumor, en este caso a un tumor benigno como es el mioma, no le llega más sangre y de esa manera lo que hacemos es que se necrose, que se muera esa lesión y empiece a disminuir progresivamente de tamaño. Entonces, ya entrando específicamente, hablando específicamente de la embolización de los miomas, ¿cómo hacemos la embolización? ¿Cómo ocluimos estas arterias? Es muy parecido al tratamiento que ustedes han oído más frecuentemente, que es un cateterismo cardíaco. Todo el mundo sabe que el cateterismo al corazón es, metemos un catéter, pero en vez de ir al corazón, vamos al útero, a las arterias del útero. Siempre hay una arteria derecha y otra en el lado izquierdo. Hay dos arterias que son grandes que irrigan el útero. El útero es un órgano que es muy vascularizado y los miomas lo que hacen es robar mucha sangre de esas dos arterias principales y eso es lo que los hace ir creciendo progresivamente. Son unos tumores benignos muy hipervascularizados que les llega mucha sangre. Por eso es tan exitoso el procedimiento, porque nosotros logramos llegar muy selectivamente a estas arterias, nos vamos metiendo, llegamos lo más cercano posible a donde está el mioma y en este sitio cuando ya estamos muy enfocados en el mioma o cerca al mioma, ahí soltamos unas partículas especiales que son como unas bolitas, yo les comento a los pacientes que son como bolitas de polvo de gelatina royal antes de que crezca la gelatina, unas microesferas pequeñitas y ellas llegan derecho al sitio del tumor y ocluyen el flujo sanguíneo de ahí hacia atrás. El tamaño de estas partículas hace que el resto del útero se preserve su irrigación porque se ocluye lo más distal, que es lo que está en el sitio del tumor. Entonces, al ocluir totalmente el flujo sanguíneo, tanto de la arteria derecha y de la arteria izquierda, que por lo general ambas le llevan sangre al mioma, logramos que ese mioma no le llegue más sangre y se empieza a morir porque no tiene por dónde alimentarse y se empieza a necrosar. Y eso es lo que hace que, primero, no le llegue más sangre y ayuda a lo que decía el doctor Piñeros, a que no sangre más el útero en general, porque muchas de las causas son producidas por el mioma. Y la segunda es que empieza a disminuir de tamaño y al disminuir de tamaño deja de ejercer ese efecto de masa que es muy aburridor para las pacientes en varios sentidos, como decía el doctor. El dolor tipo peso a veces comprime la vejiga y las pacientes tienen que estar en el baño constantemente orinando porque no deja que la vejiga se amplíe completamente, o si están hacia atrás están comprimiendo el recto y puede producir dificultad para la defecación. Entonces, la idea es que empezar progresivamente a disminuir de tamaño. Ok, muchas gracias. A veces, pues digamos, tenemos la paciente que tiene la miomatosis, es una candidata ideal. A veces son pacientes que tienen un síndrome anémico crónico, que llegan con, pues, muy afectadas por eso. Y listo, entonces decimos, ¿cómo es esa vía de acceso? A veces llegan o por parte del ginecólogo o por parte de radiología intervencionista. Eh, Decidimos que la embolización es, digamos, la terapia adecuada en esta paciente. Activamos el protocolo, le mandamos los exámenes previos, la paciente ingresa acá. Eh, en términos de, cuando hablamos de algo mínimamente invasivo, es que estamos tratando de hacer justamente lo necesario por la paciente para tratarla con el menor riesgo de complicaciones que puedan presentarse. En términos de tiempo de recuperación, de complicaciones exactamente respecto a otras terapias quizás quirúrgicas, ¿podrían verse beneficiadas también estas pacientes?
Eso es una muy buena pregunta y es importante, sí. Después del procedimiento, ¿qué pasa? Hacemos el procedimiento, a veces lo podemos hacer vía radial a través de la arteria del brazo o a través de la arteria femoral para llegar hasta allá al útero. Si lo hacemos vía radial, la paciente ese mismo día puede empezar a caminar. Igual, si lo hacemos vía femoral, tiene que estar en reposo más o menos 6 a 8 horas. De las cosas que suceden es que vamos a infartar, podemos a necrosar, a tapar el flujo sanguíneo de esos miomas y eso duele, como duele un infarto del corazón, eso duele bastante. Y ese es otro tema que no había comentado y es que el otro grupo que participa muy cercano en este procedimiento es los especialistas en dolor de la Fundación Valle Lili. Ellos siempre nos acompañan para manejar el dolor durante el procedimiento con el anestesiólogo que hacemos el procedimiento. Este es un procedimiento que hacemos bajo anestesia general para que no duela. Y después continúa el manejo con los especialistas de dolor que son anestesiólogos porque la necrosis o el infarto de los miomas duele bastante. Entonces ya esto lo tenemos protocolizado para evitar al máximo el dolor. Hay pacientes que en 24 horas están tolerando el dolor muy bien y se van para su casa. Por lo general, entre 24 y 48 horas permanecen hospitalizadas las pacientes. Hay pacientes en algunas partes que el mismo día, a las 12 horas, se les da salida para su casa y empiezan a hacer su vida progresivamente. La única limitante fuerte es el dolor, pero a medida que va cediendo el dolor, la mayoría de las pacientes, porque hay muchos pacientes que son deportistas, por ejemplo, que se vienen a realizar el procedimiento y precisamente una de las razones que no quieren que les saquen el útero es que son muy deportistas. A los 8 días ya empiezan a hacer progresivamente su ejercicio constantemente, que eso es una de las grandes ventajas, a diferencia de la cirugía de la histerectomía, que puede durar la recuperación casi un mes o 2 meses a veces. La mayoría de las pacientes a los 8 días están empezando a hacer su vida normal. Doctor Piñeros, algo en términos de resultados, ya cuando llegan de pronto te llegan a consulta después de la embolización, ¿qué has notado en tu experiencia en los años que llevamos haciendo ese procedimiento? Tiene una buena recuperación y definitivamente, como les decía, una de las cosas que mejor logra controlar es la hemorragia. El dolor, pues sí, evidentemente hay que hablar con la paciente porque pues es un procedimiento mínimamente invasivo, sí, porque vamos a abrir menos tejido, porque vamos a exponer menos cavidades, pero evidentemente pues trae unas consecuencias, por eso se hace bajo anestesia y bajo la asesoría del grupo de dolor. Pero lo mismo sucedería en algún momento cuando uno sopese y va a ver lo que sería hacer una miomectomía o lo que sería hacer una histerectomía por laparoscopia, por vía vaginal o por vía abdominal por laparotomía, que es abrir ya una zona bastante amplia para poder extraer de allí el útero o alguno de los miomas. Estos casos últimos de laparotomía suceden cuando definitivamente las lesiones son extremadamente grandes y estos tumores ya comprimen, generan cambios y problemas bastante severos, como lo mencionaba el doctor Holguín, tanto para la eliminación de la orina como para la eliminación de la materia fecal. Pueden obstruir el intestino, pueden obstruir las vías urinarias. Entonces, en esos casos, definitivamente el abordaje debe ser ya laparotómico y pues son muy contados los casos en que hoy por hoy, habiendo tantas opciones para poder acudir al médico y darle el diagnóstico, como bien lo decíamos por alguna de las imágenes diagnósticas, sea ecografía o sea resonancia, y tener la posibilidad de que una persona sepa que tiene miomas, pueden que sean pequeños, pero que esté haciendo un control de ellos, saber qué tal es el crecimiento, pues estas mujeres hay que estarlas controlando de manera paulatina, constante, en una consulta, para lo cual estamos los especialistas a cargo. ¿Qué vemos cuando estas pacientes se hacen sus embolizaciones? Que definitivamente la patología, como bien lo decíamos, solo en muy contados casos, no sé si ustedes están de acuerdo, alrededor entre un 8 y 10%, puede haber de pacientes que por el muy buen flujo que tiene de sangre el útero, bien sea por parte del ovario, porque el ovario se conecta con el útero y le aporta, tanto el derecho como el izquierdo, le aporta un flujo sanguíneo adecuado, arterias que algunas veces aportan más desde la vagina, desde la vejiga en algunos casos, y se conectan allí con el útero y le pueden terminar dando tan buena irrigación que por más que nosotros hagamos el cierre, la obliteración, la anulación de las arterias uterinas, que es la principal forma en que le llega sangre a este órgano,
a veces la condición persiste. Son muy contadas estas pacientes, ya vimos, pues ese es como el más o menos el promedio de pacientes en los cuales pues no funcionó la embolización y pues tenemos que realmente llevar nuevamente como una alternativa, llevar a cirugía a estos pacientes. Si notamos que haberse hecho la embolización trae unas consecuencias. Uno, controlan mucho el dolor y disminuye bastante esa sintomatología. Pero dos, a veces también disminuyen el tamaño de las lesiones. Y uno a veces sabe que algunas de esas pacientes que tienen lesiones muy grandes, hacerles una embolización ayuda durante el tiempo que va a lograr llevar a esa paciente seguramente a un procedimiento quirúrgico porque el volumen de las lesiones son muy grandes. Embolizarlas ayuda a que no sangre tanto la paciente y no exponga su salud y definitivamente su vida con una hemorragia severa. Que además logre controlar el tamaño de la masa y de pronto, por lo menos si no lo disminuye, por lo menos no aumenta más, porque estas lesiones, como bien les decía, que están, digamos que estimuladas por las hormonas, su crecimiento es paulatino y a veces es acelerado. Entonces, estas miomas a veces cuando son patologías múltiples en un útero, en cuestión de meses pueden llegar a doblar el tamaño del útero y eso implica más síntomas y más molestias para la mujer. Entonces la embolización hemos notado que no solamente como una alternativa definitiva en algunos casos, sino como una alternativa parcial para a largo plazo ya tener programada una paciente para poderla llevar a una operación y que esa cirugía no vaya a ser tan dramática, tan grande, tan complicada y tan dispendiosa en su postoperatorio, también para eso ayuda la embolización. Entonces, complementarnos ha sido algo muy bueno. No va a ser fácil cuando sentemos en debates en un escenario muy distinto aquí al que estamos tratando de organizar para informar a las personas acerca de la existencia de estos grupos multidisciplinarios. Va a haber debates desde el punto de vista académico y son buenos en donde se discutan qué tan adecuado o no terminaría siendo más la cirugía o mejor la embolización. Pues son escenarios que nosotros como académicos a veces estamos realizando en congresos, en juntas, en escenarios donde se puede discutir la parte académica con argumentos. Hoy por hoy tenemos todos los argumentos posibles para decir que la práctica de la cirugía mínimamente invasiva y dentro de esos procedimientos, la embolización y el acompañamiento con los radiólogos intervencionistas, trae como cosa principal una mejor calidad de vida para las pacientes. No todas las cirugías, a veces las personas se recuperan fácilmente. Y no todo el mundo, a pesar de que a veces algunas cirugías estadísticamente muestran que son muy buenas y muy rápidas en su recuperación, muchas personas no lo hacen. Y psicológicamente, como les decía, muchas personas tienen muy claro que preferirían no ser, digamos que extirpados de algunos de sus órganos si es posible esa situación donde no existan condiciones, como decíamos, de malignidad o donde por supuesto no intervengan con algunos otros tipos de patologías o comorbilidades, pues definitivamente exponerles y darles esta opción ha significado ser una muy buena alternativa y las pacientes la solicitan y las prefieren. La experiencia es que cada vez más nos llegan pacientes a la consulta sabiendo cuáles ya sus diferentes opciones, han consultado una primera persona, una segunda o tercera opinión médica y consultan con nosotros porque han escuchado la posibilidad de la embolización y las incluimos dentro de nuestro filtro. Hacemos como el análisis sobre la paciente frente a lo que está proyectando, aplica nuestra opción de terapia y cuando vemos que evidentemente se logra, pues las pacientes les va muy bien. Es lo que normalmente nos ha ocurrido en Sí, un buen volumen de de pacientes. acuerdo y lo que decías ahora me parece muy importante y es que realmente este espacio que estamos creando en este momento es justamente tratar de crear ese vínculo y esa comunicación con el paciente para que sepan que existen. Obviamente habrá un momento mucho más técnico en el momento de la consulta, momentos académicos con otros colegas, con otras disciplinas, pero lo más importante es que la paciente sepa que esta técnica existe, que es mínimamente invasiva y que la estamos haciendo en conjunto, pues un conjunto multidisciplinar con varias especialidades aquí en la fundación, que hemos tenido muy buenos resultados y pues que está a disposición de los pacientes. ¿Algún mensaje final que quisiéramos dar a los pacientes? No sé, doctor Guin. Eh, No, pues que estamos, lo que les insisto, la consulta está
abierta. Creo que es el momento en la consulta donde mejor se aclaran las cosas. Pues que ya llevamos más de casi 8 años haciendo el procedimiento aquí en la clínica y que el éxito ha sido muy bueno. No hemos tenido complicaciones graves. Las pacientes, oír los testimonios de las pacientes es lo más emotivo y lo que más lo fortalece a uno a seguirlo haciendo, porque realmente es muy satisfactorio. Y pues que sepan que aquí estamos como grupo. Siempre hay grupos de trabajo que han ya desarrollado una experiencia, siempre en pos de la calidad de vida y la mejor forma de hacer las cosas con relación al ser humano, en este caso nuestras pacientes mujeres. Qué bueno que hayan opciones en las que individualmente con cada una nos podamos sentar a ver si aplica o no aplica para este tipo de terapia, y lo hacemos en conjunto las dos especialidades. Definitivamente el acompañamiento siempre se da antes, durante y después. Evidentemente ellos son las personas que obran y realizan el proceso, pero es muy importante para la paciente acompañarla desde el punto de vista tanto técnico, pero también como desde el punto de vista personal, que lo que se va a hacer, aunque puede tener algunas situaciones donde hay excepciones, no todos los casos son absolutamente iguales, la gran mayoría de situaciones muestran que a largo plazo traen muchísimos más beneficios. Y eso nos lo ha pues, fortalecido el hecho de que vengan a la consulta, nosotros remitamos al colega y nuevamente la retomemos en nuestro consultorio para hacer el seguimiento a largo plazo y estemos viendo cómo es la evolución pues, de cada uno de estos diferentes casos. Y pues definitivamente gracias por estos espacios. No, muchas gracias a ustedes por la presencia, por la participación. Yo creo que lo importante es haber dejado el mensaje claro sobre la existencia y la importancia de esta terapia mínimamente invasiva. Esperamos que nos sigan acompañando en un siguiente capítulo de Enfoque Médico, el video podcast de la Fundación Valle de Lili, que nos sigan en redes sociales para que aprendamos juntos de salud. Gracias.